Bueno, aquí vemos un cuadro muy especial con el que Dios quiere mostrar a su pueblo Israel su propósito. No solo el propósito de Jonás, como profeta de Dios, estaba aquí en entredicho. Siempre el propósito para la nación de Israel fue hacer conocido el nombre y la gloria de Jehová entre las naciones. Por eso Dios lo escogió. Mira, acompáñenme a algunos pasajes. Salmo 67:2. Salmo 67:2. Si no alcanzas a la lectura a llegar allí, simplemente pon atención, ¿ya? O anótalo para que no se te olvide y después lo puedas repasar. Salmo 67:1 y 2 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Por qué esta oración de que Dios hiciera resplandecer su rostro? Que su rostro se iluminara, el rostro del Señor, sobre su pueblo. Bueno, para que ese reflejo se manifestara, dice el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Dice el 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Primera de Reyes también, Primera de Reyes un poco adelante, Primera de Reyes capítulo 8, por favor, versículo 55, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 55 al 60. Dice acá la palabra del Señor, Primera de Reyes 8:55. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta. Este es Salomón, ¿verdad?, que está dando un mensaje a su pueblo. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, dice y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. ¿Y cuál es la causa? Propósito de Dios para la nación, verso 60. A fin, propósito, ¿verdad? A fin de ¿qué? De que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro Dios. Siempre el propósito de Dios de bendecir a la nación de Israel en el Antiguo Testamento fue para que fuese conocido el nombre de Jehová y su gloria entre todas las naciones, a todo pueblo, etnia y nación. Segunda de Crónicas, busquémoslo, un poquito más allá en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Segunda de Crónicas 6, 33, nuevamente ante la dedicación del templo. Dice, y tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Siempre este fue el propósito de Israel, los profetas lo entendían, incluso posteriormente. Vayamos a Ezequiel. Ezequiel, por favor, capítulo 38, versículo 23. Ezequiel, capítulo 38. Si no alcanzas a llegar ahí, pon atención. Ezequiel 38, 23, dice también la palabra. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, aún incluso en la desgracia, aún incluso en el cautiverio, Dios quería mostrar la gloria de su nombre. Dice, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Dice Isaías, 38, 23, disculpen, 38, estoy leyendo el capítulo 39, perdón hermanos. Ezequiel 38, 23, ahora sí. Dice, y seré engrandecido
y santificado, ¿ya? Y esto es en base a la prueba de Dios, al cautiverio de Dios. Mire lo que dice el verso 22, y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y mire lo que dice el 23, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. ¿Y qué dice? Y sabrán en muchas naciones, dice que yo soy Jehová. Jonás, hermanos, tenía el propósito de ir a esta ciudad pagana, a este pueblo enemigo de Israel, y hacer conocido el nombre de Dios. Y él no quiso, por un nacionalismo malentendido, o por una rebeldía personal, por temor a morir probablemente en manos del enemigo, o simplemente para que Dios no mostrara su amor y su misericordia a un pueblo pagano. Porque Jonás, interesante es esto, fue un profeta de misericordia. Él no solo fue usado por Dios en esta ocasión. Miren lo que dice en Segunda de Reyes, por favor, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Jonás fue un profeta de misericordia para Israel. Él, recuerda que ministró en el reino norte, en Israel, no en Judá, que era el reino del sur, donde estaba el templo, donde se mantenía el culto verdadero a Jehová. Ellos, ¿verdad?, en Jeroboam I se alejaron del Señor, hicieron su propio templo, sus propios sacerdotes y un culto pagano, mezclado con otras naciones, sobre todo con Asiria, de donde era justamente Nínive. Los sirios y los asirios influyeron en el culto, ¿verdad?, pagano que estaba llevando adelante el reino de Israel, el reino del norte. Las 10 tribus, ¿verdad?, del norte que se separaron de las 2 tribus que quedaron en el sur, en Judá. Y en ese contexto es donde predicó Jonás. Ya, de hecho, él había nacido y era de la parte norte de Galilea, de la zona de Galilea, la parte norte de Israel. Algo que incluso contradice al dicho de los judíos que tenían en aquel día, ¿verdad? Cuando los fariseos dijeron, ¿no es cierto?, a sus pares, ve, ¿no es cierto?, si es que ha venido profeta de Galilea. Bueno, Jonás era de Galilea. Y miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 14, por favor, versículo 25. Segunda de Reyes 14, 25, dice la palabra del Señor, Él restauró, estoy leyendo Segunda de Reyes 14, 25, Él restauró los límites de Israel, esto es Jeroboam II, un descendiente de Jeroboam que había apartado al reino del norte, ¿verdad?, de los caminos del Señor, un descendiente suyo que también fue malo en lo espiritual, pero fue exitoso, ¿verdad?, en lo político. Dice que restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme, ¿qué dice?, a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había dado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer, entonces al norte de Galilea, cerca de Nazaret. Ya de ahí era justamente Jonás. Así que sí, había profeta, ¿verdad?, de Galilea. Este era uno de ellos, Jonás. Ahora bien, aquí vemos que él había dado un mensaje de esperanza, de restauración, aún en medio de la apostasía de Israel, del reino del norte, de las 10 tribus que se apartaron. Aún en medio, ¿verdad?, de su paganismo, Dios fue misericordioso con la nación de Israel. ¿Y a quién usó para enviar este mensaje de restauración? A Jonás, un profeta usado por Dios para proclamar, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios. Pero cuando Dios quiso tomar a este profeta y llevarlo allá a Nínive para cumplir el propósito que tenía como profeta de Israel y como nación de hacer que todos los pueblos conocieran a este Dios misericordioso, Jonás no quiso. Jonás, ¿verdad?, se resistió. Ahora, Nínive era un pueblo cruel, tan corrupto y degenerado como lo fue en su tiempo Sodoma y Gomorra. Nínive era la capital del imperio asirio. Se estima, según los arqueólogos, que su población, la población de esta, era una de las ciudades más grandes de aquel tiempo. Y se estima que tenía alrededor de 600.000 habitantes. Eso es bastante. Es casi como todo Viña y Valparaíso juntos. Creo que Valparaíso y Viña tienen alrededor cada uno entre 350.000 habitantes, un poco más. Entre los dos podrían haber 700.000, 800 tal vez, como máximo.
Bueno, Nínive tenía 600.000, o sea, no estamos hablando de un pueblo pequeño, ¿verdad? No, estamos hablando de una gran nación. De hecho, cuando dice el texto, literalmente dice la ciudad de Nínive, la grande. Ya nosotros leemos ahí en Jonás, ¿verdad? Nínive, ¿no es cierto? En Jonás capítulo 3, ciudad grande en extremo. Pero en realidad habla en esos términos, literalmente el texto. La ciudad, la grande, era conocida como una gran ciudad. Todos sabían, ¿verdad?, que era una ciudad muy grande, la cual hoy en día, ¿no es cierto?, en la actualidad, esa zona es la zona de Mosul, Irak. Ya, no sé si recuerdan cuando en algún momento los talibanes llegaron ahí y fue muy conocido porque hicieron muchas barbaridades e incluso destruyeron muchas de las esculturas y de las cosas, ¿verdad?, que estaban ahí, que eran históricas de esta ciudad. Ahora, en un sentido, qué bueno que lo hicieron. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de estas esculturas y de estas representaciones gráficas que se han encontrado por los arqueólogos a través de los años en ese lugar, literalmente eran pornográficas. Porque era una ciudad tremendamente corrupta y pagana. Fueron conocidos por su inmoralidad, muy similar a lo que ocurrió con Sodoma y con Gomorra. Entonces, a este pueblo fue enviado Jonás. No un pueblo, ¿verdad?, dócil, dispuesto y preparado por el Señor. No, un pueblo pagano. Eran muy conocidos por la crueldad de ellos cuando conquistaban otros imperios, otros reinos. La crueldad con que trataban, ¿verdad?, a sus conquistados. Tenían un muro gigantesco, muy conocido, mucho más que lo que podríamos pensar, ¿no es cierto?, de Jericó, ¿verdad? Cuando sabemos que en la historia de la conquista de Israel, ¿no es cierto?, a la tierra de Canaán, cayeron esos muros. No, esos muros eran gigantescos. Hasta el día de hoy hay vestigios de eso. Los arqueólogos pueden dar fe de aquello. Eran muros de alrededor, se estima, de 30 metros de altura. O sea, un edificio, ¿cuánto? De unos, tal vez unos 10 pisos más o menos, aproximadamente, ¿verdad? Por 15 de ancho. Se dice, se han hallado escritos en que se dice que 3 carros, ¿verdad?, uno al lado del otro, cabían cruzando por arriba del muro. O sea, no solo era alto, también era muy ancho. Se han encontrado restos por lo menos de más de 1000 torres, ¿no es cierto?, de vigilancia en todo el perímetro, ¿verdad?, de estos grandes muros que rodeaban la ciudad. Hoy en día, ¿verdad?, la ciudad de Mosul no está sitiada exactamente encima de Nínive, quedó, ¿no es cierto?, abandonada y quedó destruida. Pero en aquellos días era una gran ciudad. O sea, con razón era de camino de 3 días. No era simplemente una ciudad, ¿verdad?, como muchas que tú vas cuando vas viajando en la ruta, ¿verdad? Dice, bienvenido a, y después vuelva pronto, dice al lado siguiente, ¿verdad? No, era una ciudad que te tomaba tiempo recorrer y que era conocida por su maldad, su crueldad, su inmoralidad. Una ciudad no muy agradable probablemente para un judío que luchaba, ¿verdad?, con un pueblo corrupto en Israel. Seguramente este profeta de Dios, imagínate lo que era ser siervo de Dios en un país corrupto, algo como lo que le tocó a Jeremías, ¿verdad? Quizás él sentía mucho ardor en su corazón cuando estaba llegando ahí a esta ciudad. Y ya el primer día, ¿verdad?, podía observar la corrupción y la maldad que había en las calles de Nínive. Pero algo milagroso ocurrió. Probablemente más grande que el milagro de la ballena. Porque a veces siempre pensamos en Jonás en términos, ¿verdad?, de la ballena, ¿no es cierto?, de este pez que tragó a Jonás. Bueno, no sabemos si era una ballena. Dice solo un pez grande, ¿verdad?, que Dios preparó. Nos imaginamos una ballena porque lo asociamos con lo conocido que hay en nuestra mente, pero puede haber sido cualquier otro tipo de pez. Pero era suficientemente grande para tragar a Jonás, ¿verdad? Pero más grande que ese evento es lo que ocurre aquí. En Jonás capítulo 3, ¿verdad? Cuando Nínive está recorriendo esta ciudad, ya el primer día, porque era de 3 días de camino, o sea, estaba recién empezando su predicación, dice el versículo 4, y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, en pocas palabras, el mensaje era breve. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Cuando llega la palabra del Señor, todo cambió. La palabra del Señor tiene ese poder, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra, dice el Génesis. Bueno, Dios preparó la tormenta, Dios preparó a este pez, a este gran pez,
Y ahora Dios preparó el corazón de todo un pueblo. Probablemente el avivamiento más grande que ha existido. No hay registros de que toda una ciudad, hay registros de grandes avivamientos que han impactado grandes ciudades, pero que toda una ciudad, desde el rey hasta el más humilde, se arrepienta y se vuelva a Jehová. No hay registro de nada de aquello. Probablemente el avivamiento más grande que ha existido. Pero todo comenzó cuando llegó la palabra del Señor. ¿Y cómo llegó la palabra del Señor a Nínive? Llegó en la vida de un profeta, de un siervo de Dios. Dice el versículo 1, retrocediendo un poquito, vino palabra de Jehová, dice, por segunda vez. Es interesante, me gusta a mí analizar a veces palabras que no suenan tan conocidas o tan como importantes, pero que sí son relevantes. Dice literalmente, y fue palabra de Jehová. No solo dice y vino, esa palabra vino es la palabra en hebreo yahá, y literalmente significa existir, es lo que entendemos como el verbo ser, ¿no es cierto? Literalmente dice, y llegó a ser palabra de Jehová. No solo la palabra, sino que llegó a ser palabra de Jehová. Es decir, el mensajero y el mensaje eran uno solo. Algo muy similar lo vemos en Hechos 1:8, ¿recuerdas? Y me seréis testigos. No solo vamos a llevar un testimonio, no solo vamos a dar un mensaje, nosotros vamos a ser los portadores de ese testimonio. Aún en la gran comisión, cuando Dios nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. No solo, ¿verdad?, tenemos que llevar un mensaje, sino que nosotros ser los que vamos a transmitir nuestra vida en la vida de otros. Para hacer discípulos, yo primero necesito ser alguien que hace discípulos, un discipulador, un maestro. Y es más, el mismo texto allá en Mateo 28, cuando nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Después nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esa palabra, enseñándoles, lo hemos comentado en algunas otras oportunidades. ¿Se acuerdan qué palabra exacta es que usa ahí el apóstol? Perdón, que usa Mateo. Es la palabra didascos. No es la palabra paidagogos, que es la palabra común para enseñar, de pedagogo. Es la palabra didasco, es la palabra didáctico, donde saca la raíz de nuestra palabra didáctico. Algo didáctico es algo que tú puedes ver, es algo que tú puedes tocar, incluso puedes oler. Es como un juguete didáctico que tú usas para enseñarle a un niño una forma, un color, y el niño lo puede tocar, ¿no es cierto? Puede sentir su peso, puede observar, ¿no es cierto?, su forma. Nosotros tenemos que ser los enseñadores con nuestra vida. Y es lo que Dios quería hacer en la vida de Jonás. Cada vez que a un profeta, ¿verdad?, en su libro se dice, y vino palabra de Jehová, se utiliza este mismo concepto. Es palabra de Jehová, llegó a ser palabra. Jonás no solo llevaba un mensaje, él era el mensajero. Por lo tanto, la palabra de Dios primero tenía que transformar su vida. Y ya estaba empezando a transformarla, ¿verdad? Ya estaba empezando a entender, ¿verdad?, la providencia de Dios. Que no se puede huir del Señor y que Dios tiene el control. Como que ya después, ¿verdad?, de la tormenta, después del ballenazo, como que ya está empezando, ¿verdad?, a darse cuenta cómo funciona la cosa, ¿verdad? Bueno, así a veces Dios con nosotros nos tiene que remecer para que entendamos nuestros propósitos en la vida. Y es por eso, como dice aquí el texto, y así lo registra, que por segunda vez llegó este mandato. Una sola vez debió haber sido suficiente, ¿no? Una sola vez, ¿no es cierto?, debió haber sido suficiente. Pero Dios es muy longánime. Su largo ánimo, ¿verdad?, permite tratar con nuestra rebeldía, con nuestra porfía, a veces, ¿por qué no?, con nuestras tonteras, ¿verdad? Cuando creemos que tenemos el control, cuando creemos que tenemos, ¿no es cierto?, todo planificado. No sé si alguna vez has escuchado algo como, no, cuando arregle mis problemas económicos, cuando me jubile y tenga más tiempo, cuando solucione, ¿verdad?, estos problemas en mi casa, cuando solucione estas situaciones en mi vida, ahí voy a servir al Señor. Ahí voy a hacer algo por el Señor. Ahí, ¿verdad?, cuando logra arreglar las cosas que me están sucediendo, lo mismo podría haber dicho Jonás, ¿verdad? Cuando se apacigüe en la tormenta, cuando salga de este pez, ¿verdad?, alguien lo pesque y me salve, ahí recién voy a empezar a hacer las cosas. Pero aquí Jonás está empezando un poquito a darse cuenta que no funciona así para Dios. A Dios hay que hacerle caso.
Hay que hacerle caso. Siempre Dios va a hacer su voluntad, con nosotros o a pesar de nosotros. Así es que por segunda vez vino palabra del Señor, su misericordia y su gracia fueron increíbles. Y luego el mensaje, aún así, también fue un mensaje de misericordia. Dios podría haber aplastado a Nínive, ellos eran muy crueles y fueron muy crueles con la nación de Israel. Pero Dios tuvo misericordia. Mire lo que dice el mensaje de Jonás en el versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué les dio 40 días? ¿Por qué no lo destruyó de inmediato? O por último, ¿no es cierto?, le hubiera dado el mismo trato que a Jonás. En 3 días, ya, y añadamos 3 noches, ya, si no se arrepienten, ahí les va a llegar toda la ira del Señor. Pero fueron 40 días. Pero lo más increíble de todo es que no fueron 40 días que ellos demoraron en arrepentirse. El primer día de camino, ya hubo una respuesta, ¿te fijas? Y es interesante, ¿sabes qué? En la Biblia el número 40 significa algo, representa algo. Representa la prueba que a veces nos pone el Señor por delante para enseñarnos, para corregirnos, para que podamos entender sus propósitos. 40 días normalmente en la Escritura señala prueba. El diluvio fueron 40 días, ¿verdad?, que llovió sobre la tierra. La entrega de la ley en el Sinaí. ¿Te acuerdas cuando Moisés subió? Estuvo 40 días, ¿verdad?, en ayuno para recibir la ley de Dios y el pueblo no esperó la prueba. Se desenfrenó ahí abajo, ¿verdad? Y tuvo que Moisés romper las tablas, probablemente en la cabeza de algunos porfiados, ¿verdad?, del pueblo. Los 2 espías en Canaán, que fue una prueba grande. Recuerda que solo 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron buenas noticias. El resto, ¿verdad?, se amilanó, se acobardó. Y por eso que estuvieron, además, 40 años, vagando en el desierto. Elías, después de matar a los 450 profetas de Baal, ¿verdad?, y de Acera, ¿qué hizo? Huyó porque Jezabel lo quería matar. ¿Y cuánto tiempo caminó hasta llegar a la peña de Oreb? Con ese pancito amasado que le preparó el Señor, ¿verdad?, y esa agua especial, ¿verdad?, que Dios le tenía preparado por el ángel. 40 días, huyendo por el desierto. Jesús fue tentado, ¿cuánto tiempo en el desierto? 40. ¿Te fijas? 40 en la Biblia representa o muestra, ¿no es cierto?, reiterativamente la prueba del Señor. Así que no era extraño que Dios le estaba probando a Nínive. Y probando de una manera muy especial, porque Dios le iba a destruir. Dios tiene el control. Dios envió a Jonás a Nínive y Jonás inmediatamente tomó la dirección opuesta. Pero cuando este grupo de gente, esta nación pagana, escuchó el mensaje, asumió en primer lugar, y este es el punto número 1, si quieres anotarlo, una actitud quebrantada. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice que preguntaron, no dice que trataron de entender un poco más o tomaron aparte a Jonás para que le explicara mejor el asunto. Y no dice incluso que le creyeron a Jonás, dice que creyeron a Dios. Creyeron a Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir las cosas? Seamos honestos. A la primera, entendemos rápido, somos así de rápido entendimiento cuando el Señor nos está poniendo obstáculos en el camino o haciendo ver que no vamos por el camino correcto o tomando las decisiones correctas. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que llamar la atención? ¿Cuántas tormentas nos ha enviado? ¿Cuántos peces ha preparado? Bueno, qué interesante la respuesta y la reacción de este pueblo tan pagano, ¿verdad? Dice que creyeron. Como dije, el avivamiento más grande de la historia, el mayor milagro en el libro, incluso hasta un gran referente. Miren lo que dice Mateo, acompáñame a Mateo capítulo 12, versículo 41. Cuando el mismo Señor Jesucristo estaba predicando acá en su ministerio terrenal, en Mateo capítulo 12, versículo 41, los judíos, ¿verdad?, pedían señales, ¿verdad? Maestro, deseamos de ver de ti señal, dice el versículo 38. ¿Y qué le dice en el versículo 39? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y como referencia, miren lo que dice el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Incluso el arrepentimiento de esta gran nación fue un referente que usó el Señor para confrontar a los rebeldes y a los duros de corazón de los líderes religiosos de la nación de Israel. A veces Dios tiene que usar también a otros para hacernos ver la necesidad que nosotros tenemos de humillar nuestro corazón, de doblegar nuestro orgullo, de doblegar, ¿verdad?, nuestro egoísmo y tomar cartas en el asunto cuando corresponde. Dice la Escritura que creyeron a Dios, ¿verdad? Al igual que los marineros. ¿Te acuerdas de los marineros? Que incluso a pesar que trataron de salvarle la vida a Jonás, después se rindieron y se entregaron y ellos pusieron su fe en la palabra de Dios. Incluso porque Jonás les dijo, tírenme al mar y se os aquietará el mar. Y lo hicieron y se cumplió la palabra del profeta. Vemos que la palabra de Dios a través del profeta, incluso Dios la confirmó. De la misma manera, los ninivitas se arrepintieron. Incluso es más, volviendo ya a nuestro texto, no pierdas tu texto ahí en Jonás, en el capítulo 3, dice que proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, es decir, todo el pueblo, toda esta nación corrupta, pagana, lejos de Dios, se arrepintió. Y dice que en el versículo 6 llegó la noticia, ¿qué noticia? De que había un profeta de Israel proclamando que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Y esta noticia llegó hasta el rey. ¿Qué haría un rey ante una amenaza como esta? Claro, si llega alguien proclamando algo así, ¿verdad? ¿Qué haría un rey, verdad, para proteger la seguridad del Estado? Bueno, del reino en ese tiempo. Bueno, va a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Lo va a tomar preso, lo va a matar, o simplemente va a perseguir a su ejército para que tome cartas en el asunto. O sea, si vienen a ti y te están diciendo que te van a destruir, lo más normal es que piensen, ¿verdad?, en un ejército invasor. ¿Ya? Y más todavía si es un israelita, un enemigo para ellos. Entonces, todas estas cosas podrían haber pasado en la mente de este rey. Un rey que ya había en ese tiempo, por ser una gran ciudad, cosechado grandes victorias, que tenía un tremendo palacio, ¿verdad?, un muro de protección y una ciudad que era la más grande, una de las más grandes en cuanto a cantidad de gente y por lo tanto seguramente muy resguardada de aquellos días, el mundo conocido en aquel tiempo. Un imperio, el imperio asirio, histórico, famoso, ¿verdad?, por sus grandes batallas y sus grandes victorias. Pero ¿qué hizo él? En el versículo 6 dice que cuando llegó la noticia hasta él, se levantó de su silla. Sí, lo dice literal, probablemente era su trono o el lugar donde él estaba, ¿no es cierto?, ahí cómodamente para tomar las decisiones del reino, pero dice que se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y no hizo como Salomón, ¿verdad?, que se trató de cubrir o tratar de cubrir a David, ¿verdad?, con su armadura, no se fue a poner la armadura, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, rompió su comodidad, interrumpió su estilo de vida hasta ese momento. Se despojó de su vestido, se quitó voluntariamente su orgullo. Era el rey. ¿Qué es lo que diferencia a un rey de un paje? Si tú le sacas su vestidura y le cambias su apariencia física, se van a verlo igual. El ser humano es igual, sea rey o sea paje, es el mismo. Se despojó de su orgullo. Se quitó voluntariamente su poder. Era el rey, no tendría por qué haberlo hecho. A última hora, aún con su atuendo de rey, podría haber proclamado, ¿no es cierto?, el arrepentimiento para su pueblo, pero no. Se quitó sus vestiduras, se cubrió de cilicio, asumió una tristeza honesta, sincera, trascendente y humilde. En Génesis 37, no lo busquen, Génesis 37, 34 es la primera mención que se hace en la escritura del cilicio, y se refiere a la pena por la muerte de alguien. Esto fue cuando Jacob
Hizo luto por la desaparición de su hijo José. ¿Te acuerdas cuando los hermanos vendieron a José y dijeron que estaba muerto? ¿Verdad? Y Jacob hizo luto. Y ahí es la primera vez que aparece la palabra silicio, para representar la pérdida, la pena. Es como cuando hoy en día en un velatorio, ¿verdad?, se visten de negro para representar la pena, la tristeza o el dolor, ¿verdad?, que hay en el corazón. Bueno, interesante la respuesta y la actitud de este gobernante, de este rey. Es más, se sentó sobre ceniza. ¿Dónde estaba sentado? En su silla, en su trono, pero dejó su lugar de honor. Dejó su lugar de honor y se rindió incondicional y completamente sin intentar hacer nada por ahora. En la Biblia la ceniza, eso es lo que representa, la nada. Como en un incendio, que no queda nada. Que no queda nada y que en realidad nada sirve, ¿verdad? Todo se quemó. Reconoció que ante Dios no puedo hacer nada, no represento nada, no soy nada. Se rindió. Se entregó total y plenariamente. Cada aspecto de su ser y de su poder hasta ese momento, ¿no es cierto?, lo rindió al Señor. Qué importante es la actitud que nos muestra este rey, un rey pagano. Me hace recordar a Nabucodonosor, ¿verdad?, cuando Dios lo humilló, incluso cuando él después declara cómo Dios humilla a los que andan con soberbia. A veces andamos en la vida con mucha soberbia, creemos que tenemos la respuesta a todas las cosas, pensando que tenemos, ¿verdad?, todo bajo control, pensando que tenemos todo manejado, ¿verdad?, pero algo hace el Señor y nos damos cuenta que no es tan así. No es tan así. Este es un mensaje muy grande. Más allá del gran pez, vemos aquí el poder y la gracia de Dios. El personaje importante aquí no es ni siquiera Jonás, es Dios, que muestra su misericordia. Es más, hizo algo al respecto con una actitud quebrantada, como dice el Salmo 51, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice ahí en el versículo 17 del Salmo 51. Entonces, ¿qué hizo este rey? Hizo proclamar en todo su reino y anunciar por mandato, diciendo, es decir, tomó una decisión, adoptó una determinación, asumió un compromiso público, abierto y significativo, proclamando, ¿verdad?, ayuno. Dice en el versículo 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Esto me llama mucho la atención porque no solo él, todo su séquito, ¿verdad?, y todos sus consejeros también comprendieron, entendieron que estaba en juego. Entendieron lo poderoso que es Dios. Y dijeron, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Ellos reconocieron que eran rapiñeros, que eran ladrones, y eso en realidad era lo que ellos hacían. Se hicieron grandes conquistando otros reinos y tomando para sí las grandezas de otros, las riquezas y grandezas de otros. Bueno, al igual que Daniel, quien propuso en su corazón, él propuso, ¿verdad?, él proclamó un clamor, ¿verdad?, delante, que por medio de un compromiso, por medio de una decisión. La vida cristiana está hecha de decisiones, no solo de intenciones. Cuando tú escuches un mensaje y el Señor habla a tu corazón, no te engañes a ti mismo diciendo, no, de aquí en adelante voy a empezar, ¿verdad?, a hacer lo correcto. No, toma una decisión. Para Dios las decisiones son importantes. Daniel dice que propuso delante de su corazón no comer de la comida del rey ni beber del vino con el que él bebía. Él puso delante, propuso, ¿no es cierto?, al igual que el rey de Nínive, proclamó una decisión para que no se te olvide, para que no se nos olvide, para que siempre nos recuerde que estamos tomando decisiones ante el Señor. Dios nos permite y nos da libertad para tomar decisiones. Dios nos da el libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones para que de esa manera nosotros honremos la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jonás, él declaró en el capítulo 2, después de su arrepentimiento, los votos que prometí, pagaré? Cuando dijo, pagaré los votos que prometí, ¿te acuerdas? Acher, Nadaratí, Shalamelech. Esa frase, ¿verdad?, que la vimos. Interesante, ¿verdad? Porque él había hecho votos, había hecho promesas, había propuesto.
pero a él se le había olvidado, así que Dios tuvo que recordárselo. A través de una historia, ¿verdad?, muy ilustrativa, Dios le recordó, ¿verdad?, que él tenía el control y que de él nadie puede escapar. Así es que de la misma manera el rey proclamó, puso delante de todos, en una proclamación abierta, ¿no es cierto?, una actitud ante Dios, una actitud de arrepentimiento. Un arrepentimiento, ¿verdad?, que al parecer fue genuino, porque vemos la respuesta más adelante de Dios, y Dios conoce los corazones. Podríamos haber dicho, no, están puro nomás haciendo teatro. No, si están tratando de salvar el momento. Pero Dios conoce el corazón, ¿verdad? El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Y Dios se arrepintió, lo vamos a ver más adelante. Por eso es que es importante que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos mal, reaccionemos en consecuencia. Y no simplemente dejemos pasar el asunto o lo metamos como la basura debajo de la alfombra. No tratemos de ocultarlo. Es más, mire lo que dice Proverbios 28, 13 al 14. Proverbios capítulo 28, un pasaje bien conocido. 13 al 14 dice, el que encubre. ¿Qué es encubrir? Tapar, bajarle el perfil, aminorar el asunto. No, si no fue para tanto. ¿Ya? Siempre escucho algo así cuando voy a visitar, ¿no es cierto? Y a veces en el hogar se acusan uno a otro. Ah, le estáis poniendo mucho. No, si no fue tan así. Siempre escucho palabras así, ¿verdad? Se van echando el agua uno a otro, ¿verdad? Y ahí tratan de justificarse. Pero el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará. Y eso fue lo que alcanzó la misericordia, fue lo que alcanzó la ciudad de Nínive. Porque Dios vio el corazón. Y vio de que ellos estaban no encubriendo su maldad y, como él mismo declara, su rapiña, su robo, literalmente, ¿no es cierto?, su actitud de robo, de quitarle a otros por la fuerza, ¿verdad?, las cosas. Esa era la costumbre en aquellos días para este imperio. Sino que él se arrepintió y se quebrantó. No, lo confesó simplemente y no lo encubrió. Pero además se apartó. Se apartó de la maldad. Eso es lo que proclamó el rey. Eso es lo que anunció, ¿verdad?, el rey de Nínive. Conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Conviértanse, vuélvanse, aléjense de estas cosas. Se rindió completa y totalmente. Ahí mismo estamos en Proverbios, ahora el capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Hay que decir la verdad, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando somos pillados. Di la verdad, dice ese famoso meme, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Muy chistoso. Di la verdad. Hay que decir la verdad, hermanos. Si el Señor lo sabe todo, ¿para qué le vamos a bajar el perfil o le vamos a ahí adorar la cosa, la píldora? No, pues, hermano. Dice Proverbios 16, 6. Con misericordia. Sí, misericordia tiene el Señor. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sí, la misericordia y la verdad van juntos. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay que honrar al Señor. En 1 Juan 1:9, un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad?, los hijos del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra para confesar en el Nuevo Testamento es la palabra en griego homologeo. De ahí usamos la palabra, de ahí la raíz de la palabra homologar. Cuando tú homologas un ramo en la universidad, ¿qué estás haciendo? Estás convalidando, es decir, estás llegando a un acuerdo para que sea, ¿no es cierto?, convalidado, igualando. Bueno, cuando uno confiesa, cuando uno habla con la verdad, sobre todo en nuestros pecados, cuando nos damos cuenta que estamos mal, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Estamos confesándole y diciendo nuestros pecados, no como nosotros los vemos o lo queremos ver. Que generalmente lo que tratamos de hacer, ¿qué es lo que es? Bajarle el perfil y justificarnos a nosotros mismos. Sino que más bien lo estamos tomando como es. Como el pecado. Como la transgresión que es.
Por eso es que tenemos que, ¿verdad?, ser honestos con el Señor. ¿Qué le vamos a ocultar a Dios si Él lo sabe todo? Bueno, este rey, en segundo lugar, no solo tuvo un corazón quebrantado, y eso Dios lo vio, sino que tomó medidas radicales que cambiaron las cosas. Fue radical. Fíjate que incluyó incluso a los animales. Te preguntas ¿por qué? ¿Por qué incluye a los animales? Los perritos, los gatitos, todos los que hoy en día, ¿verdad?, a veces se idolatra y que está en el corazón de muchos también, hoy en día, como ídolos, también probablemente estaba en el corazón de los ninivitas. No hay nada nuevo bajo el sol, hermano. De hecho, en las digamos, hallazgos arqueológicos que se han encontrado, como ya mencioné, algunos de ellos muy deshonrosos y corruptos, ¿verdad?, se ha encontrado justamente un culto a los animales. Es más, los involucraban en sus perversos pecados. Practicaban seguramente cosas horribles y degeneradas, aún con los animales. Así es que el rey entendió que todo lo que ellos hacían y todo lo que involucraba lo que ellos habían dejado entrar horrible, ¿no es cierto?, y pecaminosamente en su corazón, también tenía que incluirse en este paquete de arrepentimiento. Porque es así, lo abarca todo. No es que tú te arrepientas, ¿verdad?, y contengas el daño. Ya no, si esto es para mí nomás y nadie más tiene que saber. O esto es para mí nomás, ¿verdad?, y lo voy a hacer suficientemente cauto, ¿no es cierto? Y incluso le ponemos un aspecto un poquito más de prudencia al asunto para manejar y contener un poquito el asunto. Bueno, todo el mundo, en toda la historia, supo de la rebeldía de Jonás, ¿o no? El Señor se preocupó que no pasara desapercibido. Bueno, así también el Señor muchas veces nos hace explotar las cosas en nuestra cara para que realmente entendamos que nada le podemos ocultar al Señor y que todo lo oculto ha de ser manifestado y mostrado a la luz. Así que este rey entendió en su justa y en su cabal medida lo que implicaba un arrepentimiento genuino. No gusten cosa alguna, no alimento, no agua, ayuno total para hombres y animales, enfocándose, centrándose y buscando decididamente a Dios por medio de sus palabras. Qué importante, hermano, es darle valor e importancia a la palabra como necesidad fundamental y alimento en nuestra vida, más que el alimento físico. Ahí el ayuno tenía que ver con buscar a Dios. Ellos no sabían qué iba a pasar. No es que Jonás les dijo, ya, en 40 días Nínive va a ser destruida, pero si se arrepienten, ya Dios les va a bendecir o Dios les va, ¿no es cierto?, a salvar la vida. No dice eso el mensaje. El mensaje es claro y preciso. Es un WhatsApp cortito, ¿no es cierto? Y ahí no sabían qué iba a pasar. Así que buscaron al Señor. Ya explicamos, ¿verdad?, que el ayuno siempre tenía ese propósito, buscar la voluntad de Dios. No es simplemente dejar de comer o procurar, ¿no es cierto?, hallar en gracia ante los ojos del Señor. Es buscar la dirección del Señor. Y así este rey y este pueblo, ¿no es cierto?, se entregó. Bueno, ellos en ese momento, en ese contexto, ¿no es cierto?, buscaron al Señor. Es más, ¿qué es lo que les dice ahí? Clamen a Dios. Pero una oración, ¿no es cierto?, como simplemente responder ahí una manito así como de oración. No, le dice, clamen, ¿cómo? Miren lo que dice el versículo 8, clamen a Dios fuertemente, dice, fuertemente. Literalmente, ya si uno lo translitera y va al idioma, al lenguaje original, literalmente dice, griten como hombres. Porque fuertemente en realidad tiene un componente de la raíz, ¿no es cierto?, de la palabra en hebreo, que se podría traducir como fuerza varonil. Aquí lo que está diciendo es, griten como hombres. Y ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a gritar en batalla. Estaban acostumbrados a infundir miedo. Estaban acostumbrados, ¿verdad?, a través de su expresión probablemente física y sonora, infundir temor. Bueno, aquí el rey le está diciendo, hagan esto, pero en arrepentimiento genuino ante el Señor. Clamen fuertemente. Siempre una búsqueda honesta, humilde, decidida hacia Dios como un resultado, da como resultado encontrar la misericordia del Señor. ¿Ya? ¿Alguna vez has escuchado a una mujer llorando?
Muchas veces quizás, ¿verdad? En un momento triste y doloroso. ¿Pero alguna vez has escuchado a un hombre llorando y quebrantado? Como que compunge más. No porque uno no tenga menos empatía con la mujer, sino porque se supone que los hombres no lloran, ¿verdad? Eso dicen algunos. O porque ya cuando un hombre tiene que llorar es porque tiene que llorar. ¿No es cierto? Hay momentos para llorar, si dice Eclesiastés. Por eso es que probablemente le dice, griten, clamen como hombres. Arrepiéntanse fuertemente. Esto no es una cosa del momento, no es solo un clamor. Es un grito de angustia. Miren lo que dice, por favor, el Salmo 69, 32. Salmo 69, 32. Dice aquí la palabra del Señor. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscad a Dios, dice, y vivirá vuestro corazón. Mire lo que dice Primera de Crónicas 16, 11, por favor. Primera de Crónicas 16, 11. Dice aquí la palabra de Dios. Buscad a Jehová y su poder. Buscar su rostro, ¿qué dice? Continuamente. Debemos buscar al Señor constantemente, porque nuestro corazón tiende al orgullo, tiende a la maldad. Isaías 55, 6 también nos recuerda, Isaías 55, 6, que nuestro clamor siempre debe ser oportuno, porque muchas veces esperamos hasta último momento. Ya cuando las cosas no dan para más, buscamos al Señor. Pero mire lo que dice Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, entre tanto, está cercano. Debemos buscar al Señor con humildad. Voy a leerlo yo en Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Voy a leerlo yo, que algunos ni saben dónde está Sofonías. Otros tal vez sí. ¿Ya? Sofonías 2:3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Tú crees que a veces Dios se enoja? Horrenda cosa, dice el libro de Hebreos, es caer en manos del Dios vivo. Conviértanse, dijo este rey, un cambio definitivo. Cada uno de su mal camino, de la rapiña de sus manos. Siempre el arrepentimiento es personal. Es personal. Finalmente, en tercer lugar, no solo vemos, ¿verdad?, la respuesta de los ninivitas, asumiendo una actitud quebrantada, tomando medidas radicales, sino también vemos una rendición sin espera y sin condiciones, una rendición incondicional. Mire lo que dice nuestro texto en Jonás, el versículo 9. ¿Quién sabe? Qué interesante reacción, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Cuando hoy en día estamos en una sociedad donde creemos saberlo todo, y si no lo sabemos, lo googleamos para saberlo, ¿verdad? Este rey entiende de que no tenemos el control ni el entendimiento de todas las cosas. No podemos saber todas las cosas. Aún hay cosas ocultas que pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros, para que las cumplamos y para nuestros hijos. Pero este rey, ¿verdad?, entendió que todo le pertenece a Dios, incluso el futuro y el destino. ¿Quién sabe, dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No le puso ideas, tiempo ni condiciones a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Literalmente está diciendo, ¿quién sabe si se retirará? Había llegado Jonás a Nínive y le había cambiado todo su esquema de vida, todo su estilo de vida, a todo el pueblo. Tal vez, así como llegó, se iba a ir. ¿Quién sabe si se retirará? Y habla de compadecer, si se compadecerá
si se volverá del furor de su ira, de la ira de Dios. Ahora, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio el Señor? Bueno, el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. Eso fue lo que Él vio. Él ve nuestras reacciones, ve nuestras actitudes, ve nuestras conductas, pero sobre todo ve nuestras decisiones. Y Él ve nuestro corazón. Eso fue lo que Dios vio. Que se convirtieran de su mal camino, dice el versículo 10, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y la última, pocas palabras, las 3 palabras, son muy significativas. Y no lo hizo. Es interesante que en la cultura siria, y esto también hay registros arqueológicos, hubo un cambio en algún momento de su historia pasada, que probablemente, si no fue directamente aquí, tuvo que ver con esto, que es una de las muy pocas culturas del Medio Oriente que han pasado del politeísmo al monoteísmo, a creer en un solo Dios. De hecho, ellos después, posteriormente, llegaron a adorar a un solo Dios, que era el Dios Nebo. Hay registros arqueológicos de eso. Tú lo puedes encontrar en museos, en estudios, ¿ya? Y probablemente algo tuvo que ver esta situación que ellos enfrentaron en este momento puntual. Después de 200 años de este evento de Jonás, Nínive igual fue destruida. Igual probablemente, ¿no es cierto?, duró un par de generaciones este avivamiento espiritual y después ellos se alejaron del Señor. Algo que pasó muy comúnmente en Israel, algo que pasa también muy comúnmente hoy en día en muchas naciones. Pero estos personajes del tiempo de Jonás tuvieron la oportunidad y reaccionaron en consecuencia. La pregunta entonces es, ¿qué oportunidades nos ha dado el Señor? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? ¿Será que estamos en la tormenta? ¿Será que estamos en el pez? ¿O será que estamos escuchando la palabra del Señor? Son las formas en que Dios trabaja. ¿Cuál y cómo va a ser nuestra reacción? ¿Cuál y cómo va a ser nuestra actitud? Sabemos que tenemos un propósito para nuestra vida, que es ser testigo a todas las naciones, ¿verdad? De compartir el Evangelio y hacer discípulos a todas las etnias. Pero ¿estamos nosotros primeramente siendo lo que Dios quiere que nosotros seamos? Quizás hay decisiones que tengas que tomar. Quizás hay arrepentimiento de ciertos aspectos que tengas que tomar para poder honrar al Señor. ¿Cómo estás tomando tú la palabra de Dios? Jonás lo tomó de una manera, tomó el camino largo. Los ninivitas, mucho mejor, ¿verdad? En el momento oportuno, se arrepintieron. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Tienes un corazón dócil y dispuesto para tomar las decisiones que Dios quiere que tomes? Tengamos un momento de oración.